vamos a llamar las apreciaciones que Jesús tiene hacia las misiones. Amén. Las apreciaciones que Jesús tiene hacia las misiones. Cuando nosotros hablamos de las apreciaciones de Jesús respecto a las misiones, miramos un texto que está en Lucas capítulo 10 versículo 2, donde se nos habla de estos dos aspectos. Y el texto de Lucas 10:2 dice que Jesús le decía a sus discípulos: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y entonces ahí surge la pregunta: bueno, pastor, ¿y cuáles son esas dos apreciaciones? Entonces se las explico así en forma general. La primera dice, tiene que ver con las dos caras que tiene la Gran Comisión. ¿Cuáles son esas dos caras de la Gran Comisión? Número uno, que la mies es mucha. Y número dos, que los obreros son pocos. Entonces hay una descompensación, ¿cierto? Y la segunda apreciación tiene que ver con el papel de la oración y el envío de obreros. Entonces el Señor dice, rogad, ¿a quién? Al Señor de la mies. ¿Y qué es lo que hay que rogarle? Que envíe obreros a su mies. Y esas son las dos apreciaciones que tiene Jesús respecto a misiones. Ahora vamos por partes. La primera. Entonces el Señor les dice, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Y esta es una gran realidad. Nosotros vemos que en el mundo hay por lo menos 8 billones de personas que habitamos el planeta, de todas las formas, razas, colores, tamaños, lenguas, en fin. Pero de esos 8,000 millones de personas, que es igual a 8 billones, 8,000 millones de personas que hay en el mundo, solamente un poquito porcentaje de esas personas conocemos a Jesús. Porque las misiones son el corazón de Dios. Porque las misiones, que son la evangelización del mundo, son la razón de ser de la iglesia. Yo creo que cuando Dios dejó la iglesia establecida en la tierra, no la dejó para que se metan los mismos con las mismas en 4 paredes a cantar, a alabar, y eso está perfecto, pero tampoco a olvidarse de lo que está allá afuera, donde hay esa gran necesidad. Entonces hay millones de personas en el mundo, millones, que nunca han oído el mensaje del amor de Dios. El Señor me permitió hace 4 años estar en el África. Era uno de mis sueños, de mis anhelos, poder visitar África. Porque yo creo que para uno poder entender misiones, uno tiene que ir al campo misionero. Que uno debe comer con el misionero, dormir donde duerme el misionero, salir a los lugares donde sale el misionero, ver lo que ve el misionero, para poder entender la realidad de las misiones. Y qué difícil es cuando nosotros estamos en lugares, porque aquí en Colombia la mayoría de nosotros venimos del catolicismo romano, y yo creo que a cualquier persona que uno en la calle le hable de Jesús, la gente sabe quién es Jesús. Pero en estos lugares, estas personas, la gran mayoría de ellas jamás en su vida han oído el nombre de Jesús, no saben quién es Jesús. Es más, era a veces, yo no sé si chistoso o triste para mí, ir a aldeas donde los niños me veían y salían corriendo. Y yo después pregunté a alguien y le dije, ¿por qué los niñitos me ven y salen corriendo? Y dicen, porque usted es el único blanco y no han visto nunca un blanco, y ellos creen que usted es un fantasma. Entonces yo entendía a los negros de mi país, porque cuántas veces en un salón de clase o en algún lugar eran los únicos de otro color, y no es fácil. Pero esas personas jamás, muchas de ellas jamás han oído el nombre de Jesús, y es difícil hablarle. Si a veces es difícil hablarle a quienes han oído de Jesús,
Imagínese a alguien que nunca, que no tiene la más mínima idea de quién es Jesús, y usted tiene que empezar a contar la historia desde el Génesis hasta llegar a Jesús. Pero el problema es que es en otro idioma. Y esa es la dificultad a veces, y esa es la razón por la cual muchos no quieren, porque es que misiones no es un tour turístico por otro país. Misiones es renunciar, misiones es abandonar, misiones es dejar. Yo estuve a punto de ser arrestado en Mali, y usted no sabe lo duro que es. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto un programa en Nat Geo que se llama Preso en el extranjero. Dios mío, yo me imaginaba preso, porque me iban a llevar, porque estaba tomando unas fotografías, y se pueden tomar fotos, pero lo que no se puede jamás por ninguna razón es que en ninguna fotografía quede nadie de la fuerza pública. Y accidentalmente, cuando yo tomé una foto de un lugar, alcancé a coger ahí en un pedacito, en una esquinita, a un agente de la fuerza pública, y él me revisó el celular y vio que había quedado ahí, y se armó la de Troya, sin entender el idioma, sin entender muchas cosas, hermano. Bueno, por la misericordia de Dios me pude librar de eso. Pero es complicado. Muchas veces prediqué a una iglesia donde habían gente de 15 países diferentes, y había que usar varios traductores. Y uno predicaba acá en español, otro me traducía de español a francés, otro traducía de francés a bambará, y allá en medio de la gente habían otras personas traduciéndole a las lenguas nativas de las personas que estaban sentadas ahí. Y es complicado. Yo estuve en Bamako y se me vino un misionero argentino y me dijo: pastor, y me dio un abrazo. Yo no lo conocía, me dio un abrazo y me dijo: sabe, llevo 3 años que no escuchaba un sermón en español, y estaba feliz por escuchar a alguien hablar español, porque no es fácil comer las cosas que comen. Por ejemplo, ellos dentro de su menú consumen mucho cosas amargas, nosotros no. Se come con la mano. Ahí entendí lo que significa el dicho cuando dicen comen del mismo plato. Porque cuando terminaba el culto había un almuerzo para todos, y entonces ponían las mujeres en la cocina, porque las mujeres no tienen ningún valor, los niños allá, los jóvenes acá y los mayores acá. Y nos acurrucábamos todos, nos ponían una ponchera en el medio, una ponchera plástica en el medio, con un arroz y con ají, tiraban ahí una masita ahí picante, y allá guarda la mano izquierda y come. Todo el mundo mete la mano en el mismo recipiente, hace una masita de arroz así y coma, y todos metemos la mano ahí, todos comiendo del mismo plato. Pero hay una no sé cómo se llama eso, una salsa que es babosa, parece la mancha de la sábila, y ellos la preparan y se la echan a la comida. Hermano, uno comiendo eso con la mano, eso estira, eso se pega, usted lo come, se le chorrea todo así, y no sé, ese no es tanto el problema es que es amargo. Yo llevaba 3 puñaditos, Dios mío, y yo decía: ayúdame, que esto me sepa a frijoles. Porque en nuestra dieta no está eso. O por ejemplo, ver que estaba la gente que se quedaba en la iglesia, y de pronto grandes, jóvenes, pequeños, corriendo por el campo. ¿Qué pasó? No, debe ser que vieron alguna lagartija, vieron alguna cosa, y pues aquí todo lo que se mueva es comida. Entonces imagínense uno llegar a eso, pero ahí es donde uno dice: ahí está la razón por la cual mucha gente no quiere ir a estos lugares. Ahora, cuando usted sale a la calle, ¿qué es lo que ve?
¿Cuál es su apreciación de lo que usted ve cuando está en el parque, cuando usted va al supermercado, cuando usted va a algún lugar? Yo le decía a los hermanos ahora, a mí me molesta, yo no le permito. De hecho, algunos de nosotros lo fuimos. Y cuando salimos, ¿qué vemos? Solo gente inútil, solo gente que no sirve. Pero ¿qué veía Jesús? Jesús miraba a las multitudes y las veía desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor a través de esto nos enseña a nosotros y nos dice que esa es la cara de la gran comisión, que la gente que hay en el mundo que hoy necesita conocer del amor de Dios es mucha. Y el Señor necesita que nosotros nos ocupemos de esa tarea porque los obreros son pocos. Y nosotros tenemos que tener claro esto, hermanos. Donde los obreros son pocos, donde faltan obreros, la cosecha se pierde para siempre. Y Pablo decía, ¿cómo creerán? ¿Cómo van a creer, hermanos? Esos millones de personas si no han oído el Evangelio. ¿Cómo van a oír si no hay obreros que les hablen del amor de Jesús? ¿Y cómo van a conocer del amor de Dios si no hay testigos del Evangelio, si no hay obreros que estén dispuestos a poner su vida en disposición o a disposición del reino de Dios? Y en una aldea, en Bamako, un hombre se me acerca y me dice, estábamos en el culto debajo de un árbol y me dice, pastor, ¿cómo hizo usted para venir a visitarnos a nosotros? Entonces yo, claro, con el traductor, y yo le estaba contando y diciendo que había tenido que tomar 4 aviones desde mi pueblo para ir hasta allá. Y él se queda pensando, porque usted sabe que la cosmovisión de cada cultura es diferente, la concepción de la amistad, de las relaciones en cada cultura se ve de una manera determinada. Y él se queda pensando y me dice, pero usted nos tiene que amar mucho, porque para que usted haya dejado su pueblo, su tribu, su esposa, su familia, para venir a visitarnos a nosotros y agarrar 4 aviones, tiene que ser que nos ama mucho. Y eso me hizo pensar que a veces nosotros no valoramos lo que tiene realmente valor, y que lo que el mundo necesita es amor, y sobre todo amor de Dios. Y ese amor de Dios, ¿quién lo va a dar? La iglesia. Porque nosotros predicamos a un Dios invisible. Pero ¿cuándo la gente, cuándo el mundo, cuándo estas personas van a ver el amor de Dios? ¿O cómo van a ver el amor de Dios si no es a través de nosotros? Y allá es normal ver usted a 2 hombres, a 2 varones machos caminando por la calle de la mano. Claro, uno en su mente occidental ahí medio corrompida, uno dice, uy, aquí también hay gente rara. Y resulta que no. Para ellos es normal que 2 tipos anden de la mano por la calle, porque esa es una señal de que ese es su mejor amigo y de que son personas que se tienen mucha confianza el uno con el otro. Y nadie está pensando, wow, esta gente anda en malos pasos. No. Entonces, esa es la gran necesidad que tenemos hoy, hermanos, de obreros, obreros que vayan. Miren, nada más acá en Armenia. Y aunque la iglesia Quichua es una iglesia que ya conocía de Dios, pero es una iglesia que tenía y que seguía teniendo necesidades de que se le enseñaran otras cosas. Y yo en estos días, en la posesión de nuestro gobernador, de nuestro cabildo indígena, me di cuenta que en Armenia no solamente tenemos en Vera Chamí, tenemos quichuas.
que tenemos gente como de cinco etnias más. Me di cuenta que aquí hay pijados, me di cuenta que hay, bueno, se me escapan algunos en este momento, pero hay por lo menos 7 etnias diferentes acá en Quindío. Y yo dije, Dios mío, ¿y ellos qué? Nosotros tenemos evangelio, pero ¿y ellos? Pero el problema es, ¿quién? ¿Quién? Ahora, la segunda, así rápidamente dice el Señor, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad al Señor. Y esto nos habla a nosotros de la importancia de la oración en las misiones. Hoy en esa carencia de obreros necesitamos rogar. Yo ya siento, hermano, ya tengo más de 50 años. Y yo digo, bueno, yo todavía me siento capaz de muchas cosas, pero yo estoy en la mira de, bueno, hay que dejar a alguien que se ocupe. ¿Pero quién? ¿Quién? Voy a cumplir 55 este año. Y yo todavía sueño con volver a África. Y yo estoy en una situación que si el Señor me dijera hoy, vete a África unos años, yo creo que yo me voy. No sé si mi esposa yo creo que si el Señor me manda es porque también la va a convencer a ella de ir. Y yo digo, hermano, yo soy incompetente en muchas cosas, limitado. Usted no se imagina lo que a mí me cuesta hablar en público. Es difícil para mí hablar en público. Yo me paro aquí por la gracia de Dios. Una vez estuve en una iglesia en La Ceiba, en Honduras, hermano. Pantallas por aquí, gente por allá arriba, gente por allá abajo. Yo llegué a esa iglesia, hermano, temprano, me senté en una silla y yo miraba todo eso y yo decía, Dios mío, si el pastor viniera y me dijera que no predique, yo me pondría contento. Pero ahí se aplica lo que se escriben muchos deportistas aquí, no soy yo, es la gracia de Dios. Pero entiéndame algo, no lo estoy diciendo por mí, lo estoy diciendo por usted. Porque si yo me siento incompetente a veces, me siento limitado, sé que no soy un buen predicador, ustedes hace rato se dieron cuenta. Pero si Dios ha podido usarnos en diferentes cosas, ¿por qué no usted? Si no se trata de nosotros, se trata de Él. No se trata de cuánto sabemos, no se trata de que somos superhumanos o de que somos personas superdotadas, no. Porque entonces la gloria no sería de Dios, sino nuestra. Es lo que Dios puede hacer a través de alguien que en un momento esté dispuesto a decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Que tengamos esa disposición de corazón, de renunciar, de dejar. Y mire, yo me salté todo esto, pero hay algo que quiero terminar diciéndole, y es que cada uno de nosotros puede ser útil a Dios. ¿Qué es lo único que necesita? Querer. Querer. Muchas personas se están yendo al infierno hoy porque hace falta obreros. Por lo tanto, hermanos, tenemos que orar y tenemos que estar dispuestos a cumplir con la misión que el Señor nos ha dado. Y tenga eso en mente. Hoy se sigue oyendo un eco y es la voz de Jesús. Y esa voz está diciendo, a la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero si al caso la voluntad de Dios es que sea usted el que vaya, no se niegue, no se resista, hágalo. Tal vez se pregunte, ¿por qué a mí?
Y tal vez todos en algún momento nos hemos preguntado eso. Pero yo en la cárcel aprendí algo. Ahora, no estaba preso, fui a visitar los presos. Nunca había predicado, ni siquiera estaba bautizado. Y estaba apoyando un grupo de gente que iban a la cárcel. Y ese día, en ese tiempo todavía se manejaba que si habían hombres y mujeres, entonces si alguien iba a predicar tenía que ser de los hombres. Y ese día los hombres, a excepción mía, nadie fui solo yo, el resto eran puras hermanas. Y entonces la hermana que lideraba dice: bueno, los hombres, el único hombre que vino es usted, entonces usted predica. Y yo no estaba ni bautizado, hermano. Pero lo que sí es que desde el día que yo me convertí al Señor me dediqué a leer la Biblia y a orar. Y yo cogí mi Biblia, me subí a algo similar a esto que había en el patio 5 de la cárcel, una cosita así de cemento. Saqué un tratadito que tenía en mi Biblia que decía los 4 pasos para la salvación. Ese fue mi bosquejo. Gracias a Dios, al final del tratado estaba la oración de fe. Y prediqué. Y oré con mis ojos cerrados. Y les dije: hagan esta oración. Y cuando abrí mis ojos, había 2 hombres negros, arrodillados, llorando, entregándole su vida a Jesús. Y ese día entendí que lo único que Dios necesita para glorificarse son corazones dispuestos. Y yo he hecho cosas locas por el Señor. Y yo le dije: Señor, yo por ti me le tiro al tren. Porque no se trata de mí, se trata de lo que Él puede hacer a través de mí y lo que puede hacer a través de cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Cambiemos nuestra perspectiva de las misiones y entendamos que las multitudes están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Voy a pedirle el favor, pero ahora sí vamos a hacerlo en serio, ¿no? Sí, bueno, ese es uno de mis amigos, se llama Suri Traoré, discriminado por su tribu en Mecongo porque recibió a Jesús. Su familia fue hecha a un lado, el pueblo se dividió y estuvimos allá compartiendo con él y él dijo: aunque todos me rechacen, yo quiero seguir a Jesús.